Cada vez que hablamos de derechos humanos, cada vez que defendemos que todas las personas merecen respeto por el simple hecho de ser personas, cada vez que creemos que la razón puede guiarnos hacia la verdad y la justicia, estamos usando ideas que Kant ayudó a construir. Hace más de 200 años, este filósofo construyó un sistema de pensamiento tan sólido y profundo que sigue siendo la base de nuestras ideas sobre conocimiento, libertad, dignidad humana y justicia. Un día de 1781, un profesor prusiano de 57 años publicó un libro de 800 páginas que nadie entendía. Era tan denso, tan complejo, que incluso los filósofos más brillantes de su época lo abandonaban a la mitad. Pero ese libro incomprensible contenía una idea tan revolucionaria que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se entiende a sí misma. La idea era simple y al mismo tiempo perturbadora. Nunca podemos conocer el mundo tal como realmente es. Todo lo que creemos saber, los colores, los sonidos, el espacio, el tiempo, son solo construcciones de nuestra mente. Vivimos en una realidad que nosotros mismos creamos sin darnos cuenta. Su nombre era Immanuel Kant, y lo que logró desde la tranquila monotonía de Königsberg fue nada menos que una revolución mental. Una revolución tan profunda que todavía hoy, más de 2 siglos después, seguimos intentando comprender completamente sus implicaciones. Kant se propuso responder a las preguntas más fundamentales de la existencia humana. ¿Qué podemos conocer realmente? ¿Cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal? ¿Qué nos hace humanos? Pero sus respuestas fueron tan originales, tan contraintuitivas, que obligaron a repensar todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Este es un viaje a través de una de las mentes más brillantes que ha existido. Un viaje que nos llevará desde los límites del conocimiento humano hasta los fundamentos de la moralidad, desde la naturaleza de la belleza hasta el misterio de la libertad. Un viaje que, al final, puede cambiar la forma de entender qué significa ser humano. Porque Kant no solo fue un filósofo, fue el arquitecto de una nueva forma de pensar sobre la realidad, y una vez que se comprenden sus ideas, el mundo nunca vuelve a verse igual. Para entender esta revolución mental, primero hay que conocer al hombre que la provocó, porque la historia de Kant es también la historia de cómo las ideas más poderosas a veces nacen en los lugares más inesperados. Immanuel Kant nació en 1724 en Königsberg, una ciudad portuaria del norte de Prusia. Su padre, Johann Georg Kant, era un artesano que se dedicaba a hacer sillas de montar, un oficio humilde pero respetado en la Königsberg de la época. Su madre, Anna Regina Reuter, destacó por su carácter y por una inteligencia práctica poco común en su entorno social. Ambos estaban marcados por el pietismo luterano, una religiosidad sobria, centrada en la vida moral y el estudio personal, que impregnó la educación del joven Kant. En su casa se valoraba la disciplina, la rectitud y el trabajo bien hecho. Ese clima, junto con el apoyo del pastor pietista de la familia, facilitó que Kant accediera al Collegium Fridericianum, una escuela exigente donde cimentó su formación clásica. La primera pérdida llegó pronto. En 1737, cuando Kant tenía 13 años, perdió a su madre y quedó profundamente afectado. Murió contagiada de la enfermedad de una amiga enferma a la que cuidó en su lecho de muerte. Kant escribió años después que su muerte fue un sacrificio a la amistad. Poco después, en 1740, ingresó en la Universidad de Königsberg. Allí encontró a un maestro clave, Martin Knudsen.
y descubrió un modo de pensar más riguroso, tanto en ciencia como en filosofía. Pero ese impulso se frenó con la pérdida de su padre. La economía familiar, ya ajustada, se vino abajo y Kant interrumpió su trayectoria académica. Dejó la universidad durante varios años para trabajar como profesor particular en pequeños pueblos alrededor de Königsberg. Enseñaba a niños y adolescentes, pero leía cuando podía y transformaba cada hora libre en estudio. A mediados de los años 1750 retomó sus estudios en la universidad y 5 años después logró convertirse en profesor universitario. Siguió la misma rutina todos los días, caminando por las mismas calles a la misma hora, hasta el punto de que los vecinos ajustaban sus relojes según sus paseos. Pero aquí radica lo fascinante. Este hombre, que físicamente apenas se movió de su ciudad natal, mentalmente recorrió los límites más profundos del pensamiento humano. Kant era lo que podríamos llamar un revolucionario de escritorio. Mientras otros filósofos viajaban por el mundo buscando inspiración, él la encontró en su propia mente. Vivió en una época de grandes cambios. Era el siglo de la Ilustración, donde la razón se había convertido en el nuevo Dios y la ciencia avanzaba a pasos agigantados. Newton había explicado las leyes del universo y parecía que la razón humana podría llegar a conocerlo todo, pero también era una época de dudas profundas. Los filósofos empiristas como Hume habían comenzado a cuestionar si realmente era posible conocer algo con certeza, y fue precisamente leyendo a Hume que Kant tuvo lo que él mismo llamó su despertar del sueño dogmático. Hume había argumentado que no se puede estar seguro de nada, ni siquiera de que el sol saldrá mañana, porque todo nuestro conocimiento viene de la experiencia, y la experiencia puede engañar. Esto perturbó profundamente a Kant. Si Hume tenía razón, entonces toda la ciencia, toda la matemática, todo nuestro conocimiento no sería más que una ilusión. Pero Kant no se conformó con esta conclusión pesimista. En lugar de aceptar que no se puede conocer nada, se propuso encontrar una solución. Y la solución que encontró cambiaría la filosofía para siempre. Kant comparó su descubrimiento con lo que hizo Copérnico en astronomía. Antes de Copérnico, todos creían que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba a nuestro alrededor. Copérnico propuso algo radical, que en realidad era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Cambió el punto de vista y todo cobró sentido. Kant hizo algo similar con el conocimiento. Antes de él, los filósofos pensaban que nuestra mente se adapta al mundo, como si fuéramos esponjas que absorben la realidad tal como es. Pero Kant propuso lo contrario, que es el mundo el que se adapta a nuestra mente. Para entender esta idea, consideremos una analogía simple. Si alguien llevara gafas de color azul desde que nació y nunca se las pudiera quitar, todo lo que vería sería azulado, pero no lo sabría porque nunca habría visto el mundo sin esas gafas. Para esa persona, el mundo sería azul. Según Kant, nuestra mente funciona como esas gafas. Tenemos estructuras mentales innatas, maneras de percibir y entender el mundo que no se pueden cambiar. No vemos las cosas como son en sí mismas, sino como aparecen a través de nuestras gafas mentales. Estas gafas incluyen conceptos fundamentales como el espacio, el tiempo y la causalidad. Para Kant, el espacio y el tiempo no son cosas que existen ahí afuera, independientemente de nosotros. Son formas que nuestra mente usa para organizar la experiencia. Es como si tuviéramos un sistema operativo mental que procesa toda la información que recibimos. Cuando alguien ve una mesa, no está viendo la mesa tal como es realmente.
Está viendo la mesa tal como aparece a una mente humana que tiene ciertas estructuras cognitivas. La mesa que percibimos está siempre ya filtrada por nuestra forma humana de percibir. Esto significa que hay dos mundos: el mundo fenoménico, el mundo tal como lo percibimos, y el mundo nouménico, el mundo tal como es en sí mismo, independientemente de nuestra percepción. Solo podemos conocer el primero, nunca el segundo. Al principio esto puede parecer deprimente. ¿Significa que nunca conoceremos la realidad real? Pero Kant vio esto como algo liberador. Si nunca podemos conocer las cosas en sí mismas, entonces hay cosas que están más allá del alcance de la razón pura, y en ese espacio más allá de la razón pura, Kant encontró lugar para la moral, la libertad y hasta Dios. Pero para entender completamente esta revolución, es necesario explorar cómo Kant desarrolló estas ideas a través de sus obras más importantes. Kant escribió 3 obras fundamentales que llamó críticas. No críticas en el sentido de criticar algo negativamente, sino en el sentido de examinar cuidadosamente los límites y posibilidades de la razón humana. La primera, la crítica de la razón pura, se pregunta: ¿qué podemos conocer? Aquí Kant desarrolla su famosa teoría de los juicios sintéticos a priori. Sin tecnicismos, esto significa que hay 3 tipos de afirmaciones que se pueden hacer sobre el mundo. Primero, hay afirmaciones que son verdaderas por definición, como todos los solteros son no casados. Estas son verdaderas siempre, pero no nos dicen nada nuevo sobre el mundo. Segundo, hay afirmaciones que aprendemos por experiencia, como está lloviendo. Estas nos dan información nueva, pero no podemos estar completamente seguros de que siempre serán verdaderas. Pero Kant descubrió un tercer tipo, afirmaciones que nos dan información nueva sobre el mundo y de las que podemos estar completamente seguros. Por ejemplo, todo evento tiene una causa, o 7 más 5 es 12. Estas afirmaciones no son solo definiciones, pero tampoco las aprendemos simplemente por experiencia. Son verdades universales y necesarias sobre cómo funciona nuestra mente al interpretar el mundo. La segunda obra, La crítica de la razón práctica, se pregunta: ¿qué debo hacer? Aquí Kant desarrolla su ética centrada en lo que llamó el imperativo categórico. El imperativo categórico es básicamente la regla de oro llevada a su forma más pura y lógica. Kant lo formuló de varias maneras, pero la más famosa es: actúa solo según aquella máxima por la cual puedas querer que se convierta en una ley universal. En palabras simples, antes de hacer algo, habría que preguntarse qué pasaría si todo el mundo hiciera lo mismo. Si el resultado sería un caos o una contradicción, entonces no se debe hacer. Por ejemplo, ¿está mal mentir? Kant diría que sí, porque si todo el mundo mintiera siempre, el concepto mismo de verdad perdería significado y la comunicación se volvería imposible. La mentira se destruye a sí misma si se universaliza. La tercera obra, La crítica del juicio, se pregunta: ¿qué puedo esperar? Aquí Kant explora la belleza, el arte y cómo conectamos el mundo de la ciencia con el mundo de la moral. Kant argumenta que cuando experimentamos algo bello, estamos experimentando una armonía especial entre nuestras facultades mentales. La belleza no está en el objeto, sino en cómo nuestra mente responde a él. Es subjetiva, pero de una manera que aspira a la universalidad. Cuando alguien dice, esto es hermoso, no está solo expresando una opinión personal, está reclamando que otros deberían estar de acuerdo. Pero de todas estas ideas, hay una que ha tenido un impacto especial en cómo pensamos sobre la moral y la ética.
Una de las contribuciones más revolucionarias de Kant fue demostrar que se puede tener una moral sólida sin necesidad de recurrir a Dios o a la tradición. No es que Kant fuera ateo. De hecho, creía en Dios, pero argumentó que la moral no se basa en lo que Dios dice, sino en lo que la razón nos dicta. Esto era radical para su época. La mayoría de la gente pensaba que sin Dios todo estaría permitido, pero Kant demostró que la razón misma nos da reglas morales absolutas. El imperativo categórico tiene varias formulaciones, cada una iluminando un aspecto diferente de la moral. Primera formulación: la ley universal. Actúa solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta en ley universal. Esta es la prueba de consistencia lógica mencionada antes. Segunda formulación: la humanidad como fin. Actúa de tal manera que uses la humanidad tanto en tu propia persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solo como un medio. Esta segunda formulación es profundamente poderosa. Significa que nunca se debe tratar a las personas como meras herramientas para los propios fines. Cada persona tiene un valor intrínseco que debe ser respetado. Cuando alguien miente a otra persona, la está usando como un medio para conseguir algo. No está respetando su autonomía, su derecho a tomar decisiones informadas. Lo mismo ocurre cuando se roba, cuando se traiciona o cuando se manipula. Para Kant, lo que hace a los seres humanos especiales es nuestra capacidad para la autonomía moral. No somos solo animales siguiendo instintos, ni máquinas siguiendo programación. Podemos elegir actuar según principios racionales, incluso cuando va contra nuestros deseos inmediatos. Esta capacidad de autolegislación moral es lo que Kant llamó nuestra dignidad. No tenemos precio porque no somos mercancías. Tenemos dignidad porque somos seres racionales capaces de moral. Pero aquí viene algo interesante. Kant argumenta que cuando actuamos moralmente, somos verdaderamente libres. Esto puede sonar paradójico. ¿Cómo se puede ser libre si hay que seguir reglas morales estrictas? La respuesta de Kant es sutil pero poderosa. Cuando actuamos por instinto o deseo, estamos siendo controlados por fuerzas externas. Pero cuando actuamos según principios racionales que nosotros mismos reconocemos como válidos, estamos ejerciendo nuestra verdadera libertad. La moral no es una prisión, sino la expresión más alta de nuestra libertad. Esta idea de libertad nos lleva a uno de los aspectos más fascinantes y problemáticos del pensamiento kantiano. Kant se enfrentó a una de las cuestiones más profundas que la filosofía y la ciencia todavía exploran en la actualidad. Si el universo funciona de manera determinista, con cada evento causado ininterrumpidamente por otro anterior, ¿cómo es posible hablar de verdadera libertad y responsabilidad moral? Los avances científicos de su época, especialmente los trabajos revolucionarios de Isaac Newton, habían demostrado que el universo físico funciona según leyes matemáticas rigurosas y precisas. Desde el movimiento de los planetas hasta la caída de una manzana, todo parecía regido por una cadena causal inevitable. El universo se había convertido en una gran máquina cósmica, predecible y determinada. Pero las implicaciones de este descubrimiento eran perturbadoras. Si el determinismo se aplicaba a todo en el universo, no se detenía en los fenómenos externos. El cerebro humano, siendo parte del mundo natural, también estaría sujeto a estas mismas leyes causales. Los pensamientos, emociones y decisiones serían el resultado inevitable de procesos químicos, conexiones neuronales y experiencias pasadas. En esta visión, el comportamiento humano no sería más que el producto de una compleja interacción de genes, química cerebral y condicionamiento ambiental.
Este planteamiento llevaba a un dilema profundamente inquietante. Si nuestras decisiones están causalmente determinadas, ¿realmente se puede decir que alguien es libre? ¿Tiene sentido hablar de responsabilidad moral, de la capacidad para elegir entre el bien y el mal? Si todo está predeterminado, ¿por qué castigar a un criminal o elogiar a un héroe? Kant abordó esta tensión aparentemente irreconciliable, utilizando su distinción fundamental entre dos niveles de realidad: el mundo fenoménico, el mundo tal como aparece y es experimentado, y el mundo nouménico, el mundo de las cosas en sí mismas, inaccesible directamente a la experiencia, pero presente como marco metafísico. Como seres fenoménicos, situados en el mundo observable y científico, nuestras acciones están efectivamente sujetas a las leyes de causa y efecto. En este nivel, somos parte de la gran máquina universal. Un neurocientífico podría, en principio, trazar cada decisión humana hasta sus causas biológicas y ambientales. Desde esta perspectiva, somos sistemas biológicos extraordinariamente complejos, pero sistemas al fin y al cabo. Pero como seres nouménicos, en el plano metafísico y moral, Kant sostuvo que somos autónomos y libres. La libertad no es un fenómeno empírico que pueda demostrarse científicamente o medirse en un laboratorio. Es, más bien, una condición necesaria de la moralidad misma. Para que una acción tenga valor moral, debe proceder de la voluntad libre de la gente, que actúa conforme a principios racionales que él mismo se ha dado. Esta solución implica aceptar una dualidad compleja y algo desconcertante. Somos simultáneamente determinados y libres, dependiendo de la perspectiva desde la cual nos observemos. Kant era consciente de que esta no era una respuesta sencilla o cómoda. Requería enfrentar una paradoja fundamental de la existencia humana: la coexistencia de la necesidad causal y la libertad ética. Consideremos un ejemplo concreto. Cuando alguien decide donar dinero a una organización benéfica, desde el punto de vista científico, esa decisión puede entenderse como el resultado de una cadena causal compleja. Quizás la persona fue educada en una familia que valoraba la caridad, tiene cierta configuración genética que la predispone a la empatía, y las circunstancias económicas actuales le permiten ser generosa. Su cerebro procesa información sobre la necesidad ajena, activa circuitos de empatía y genera la respuesta de dar. Sin embargo, desde la perspectiva moral y nouménica, esa misma acción representa un acto genuino de libertad. El individuo ha elegido actuar según un principio racional y moral, ayudar a quienes lo necesitan, no simplemente por instinto, condicionamiento o cálculo personal. Ha ejercido su autonomía moral, su capacidad de actuar según principios universalizables. Kant afirmaba que ambas interpretaciones son legítimas, pero operan en planos distintos que no se contradicen, sino que se complementan. La acción está determinada dentro del mundo fenoménico, pero es libre en el mundo nouménico. Esta aparente contradicción es, según Kant, esencial para comprender la condición humana. Nuestra existencia se desarrolla en la tensión entre lo determinado y lo autónomo. Esta solución kantiana tenía implicaciones profundas. Primero, preservaba la validez de la ciencia. El determinismo científico podía continuar explicando el comportamiento humano sin amenazar la moralidad. Segundo, salvaba la responsabilidad moral. Las personas podían seguir siendo responsables de sus acciones porque, en el nivel nouménico, eran verdaderamente libres. Pero quizás lo más importante es que esta perspectiva sugiere algo fascinante sobre la naturaleza humana. Somos seres fronterizos, ciudadanos de dos mundos. Pertenecemos al mundo natural, sujetos a sus leyes,
pero también trascendemos ese mundo a través de nuestra capacidad racional y moral. Esta profunda tensión entre determinismo y libertad sigue siendo un campo de investigación activo en filosofía, neurociencia y física. Los neurocientíficos modernos que estudian la toma de decisiones, los físicos que exploran el papel de la conciencia en la mecánica cuántica y los filósofos que debaten el libre albedrío, todos están, de alguna manera, continuando el diálogo que Kant inició. La paradoja kantiana también invita a repensar conceptos fundamentales en cualquier sociedad moderna. ¿Cómo entendemos la culpa y la justicia si las acciones pueden ser simultáneamente determinadas y libres? ¿Qué significa la rehabilitación criminal en este contexto? ¿Cómo equilibramos la comprensión científica del comportamiento con la necesidad práctica de la responsabilidad moral? Al profundizar en esta problemática, se puede apreciar cómo Kant anticipó debates que seguimos teniendo hoy, ofreciendo una respuesta compleja pero coherente a uno de los mayores desafíos del pensamiento humano. No resolvió la tensión eliminándola, sino mostrando cómo podemos vivir productivamente dentro de ella. Esta tensión entre libertad y determinismo, entre ciencia y moral, entre lo que somos como objetos naturales y lo que aspiramos a ser como agentes éticos, nos lleva a considerar el legado más amplio de Kant y por qué sus ideas siguen siendo cruciales para entender nuestro mundo contemporáneo. Es difícil exagerar el impacto que tuvo Kant en el pensamiento occidental. Prácticamente todos los filósofos posteriores han tenido que lidiar con sus ideas, ya sea para construir sobre ellas o para refutarlas. En epistemología, teoría del conocimiento, Kant demostró que el conocimiento no es una simple copia de la realidad, sino una construcción activa de la mente. Esta idea influyó en todo, desde la psicología hasta la física moderna. La idea de que el observador afecta lo observado, central en la mecánica cuántica, tiene ecos kantianos. En ética, el imperativo categórico sigue siendo una de las teorías morales más influyentes. La idea de que los derechos humanos son universales y que las personas tienen dignidad inherente debe mucho al pensamiento kantiano. En política, Kant fue uno de los primeros en teorizar sobre la paz perpetua entre naciones, ideas que influyeron en la creación de organizaciones como las Naciones Unidas. Su énfasis en la autonomía individual también influyó en el desarrollo de las democracias modernas. En psicología, la idea de que la mente estructura activamente la experiencia anticipó muchos desarrollos en psicología cognitiva. Los psicólogos modernos que estudian cómo percibimos y categorizamos el mundo están, de muchas maneras, siguiendo el camino que Kant abrió. Por supuesto, Kant no tenía todas las respuestas. Sus ideas han sido criticadas desde múltiples ángulos. Algunos argumentan que su moral es demasiado rígida, que no tiene en cuenta las circunstancias específicas o las consecuencias de las acciones. Otros cuestionan si realmente se puede separar el mundo fenoménico del nouménico de la manera que él propone. Los filósofos posteriores como Hegel argumentaron que Kant dejó demasiadas preguntas sin respuesta sobre cómo exactamente la mente estructura la experiencia. Los existencialistas como Sartre rechazaron su énfasis en la racionalidad universal, prefiriendo centrarse en la experiencia individual concreta. Pero incluso sus críticos reconocen la importancia fundamental de sus contribuciones. Como dijo el filósofo Isaiah Berlin, uno puede estar en desacuerdo con Kant, pero no puede ignorarlo. Entonces, después de este viaje por el pensamiento kantiano, ¿qué queda? En nuestro mundo del siglo XXI, las preguntas que obsesionaron a Kant siguen siendo relevantes.
quizás más que nunca. En la era de la inteligencia artificial, cuando creamos máquinas que pueden procesar información y tomar decisiones, ¿qué las distingue de los seres humanos? La respuesta kantiana sería nuestra capacidad para la autonomía moral, nuestra capacidad de actuar según principios racionales que nosotros mismos reconocemos como válidos. En la era de la posverdad, cuando la gente habla de hechos alternativos y cuestiona la posibilidad misma del conocimiento objetivo, Kant nos recuerda que aunque no podamos conocer la realidad en sí misma, sí podemos tener conocimiento válido y universal dentro de los límites de la experiencia humana. En debates sobre bioética. Cuando enfrentamos dilemas sobre ingeniería genética, eutanasia o derechos de los animales, el imperativo categórico de Kant sigue proporcionando un marco útil para pensar sobre estas cuestiones. En la globalización, la visión kantiana de una comunidad moral universal donde todos los seres racionales merecen respeto sigue siendo relevante mientras navegamos las complejidades de un mundo interconectado. Pero quizás lo más importante es cómo las ideas de Kant pueden transformar la perspectiva personal. Su mensaje central es tanto humilde como empoderador. Somos limitados en lo que podemos conocer, pero ilimitados en nuestra capacidad para elegir hacer lo correcto. No se puede conocer con certeza el significado último del universo o nuestro propósito en él, pero se puede elegir tratarse a uno mismo y a otros con dignidad y respeto. No se pueden controlar todas las consecuencias de las acciones, pero sí se pueden controlar las intenciones que las motivan. En un mundo que a menudo parece caótico y sin sentido, Kant ofrece algo poderoso: la idea de que a través de la razón y la moral podemos crear significado y dignidad en nuestras vidas. Immanuel Kant, ese hombre que nunca salió de su ciudad natal, nos llevó a un viaje mental que sigue reverberando siglos después. Mostró que los límites de nuestro conocimiento no son limitaciones, sino oportunidades, que la moral no requiere autoridad externa, sino que surge de nuestra propia racionalidad, y que la dignidad humana no es algo que se nos otorga, sino algo que expresamos a través de nuestras elecciones. Sus ideas pueden ser difíciles, a veces incluso perturbadoras. Nos obligan a repensar suposiciones fundamentales sobre la realidad, el conocimiento y la moral. Pero esa es precisamente su fuerza. Como él mismo dijo, el propósito de la filosofía no es consolarnos sino despertarnos. Esto no significa que haya que estar de acuerdo con todo lo que Kant dijo. Él mismo hubiera sido el primero en animar a examinar críticamente sus ideas, a pensar por uno mismo, a ejercer esa autonomía racional que él consideraba la marca de la dignidad humana. Lo que sí significa es que después de Kant, no se puede pensar sobre el conocimiento, la moral o la libertad humana de la misma manera. Nos mostró que somos más misteriosos, más complejos y más dignos de lo que habíamos imaginado. Y quizás eso es suficiente. Quizás reconocer el misterio de nuestra propia existencia, abrazar tanto nuestras limitaciones como nuestras posibilidades y elegir actuar con dignidad y respeto hacia nosotros mismos y hacia otros, es lo que significa ser verdaderamente humano. Kant nos despertó del sueño dogmático. Ahora depende de la humanidad qué hacer estando despierta. La próxima vez que alguien se enfrente a una decisión moral difícil, las preguntas kantianas siguen siendo relevantes. ¿Qué pasaría si todo el mundo hiciera lo que está a punto de hacer? ¿Está tratando a esta persona como un fin en sí misma o solo como un medio para sus propios fines? No siempre será fácil encontrar las respuestas, pero el simple hecho de hacer las preguntas ya es un paso hacia esa autonomía moral que Kant valoraba tanto. Porque al final, quizás eso es lo que nos hace humanos.
no nuestro conocimiento perfecto del mundo, sino nuestra capacidad incansable para seguir preguntando, seguir eligiendo y seguir tratando de hacer lo correcto, incluso especialmente cuando, no es fácil.